Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude, nos continúe mirando con ojos de misericordia, nos continúe guardando, nos continúe sustentando. Sí, Señor, en su misericordia Dios nos sustenta. Gloria a Dios. Sin embargo, bueno, es necesario que de manera continua acudamos a Él en oración. ¿Para qué? Para entrar en comunión con Él. Y nuestro espíritu, en fe, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios transmite a nuestro espíritu. Tomando en cuenta que primero es lo espiritual. Porque todo lo que se ve viene de lo que no se ve. ¿Entiendes? Si vienen cosas malas, es porque en el mundo espiritual se está gestando algo malo. Se están cometiendo muchas irregularidades. Gloria a Dios. Si viene algo bueno, es porque en el mundo espiritual hay méritos para que Dios intervenga y nos bendiga. Y todo el bienestar y la bendición es resultado de la oración. Muy buenos días. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, mi pastor José Olivares, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por su amistad, por su paciencia y bueno, por su confianza. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad, por su paciencia, por su instrucción. Porque yo en lo espiritual, ¿me entiendes? Tengo cierto conocimiento. Pero la persona que me bautizó en el nombre de Jesús se llama Moisés Olivares. Y bueno, él fue que hizo posible que el Espíritu avivara la letra que había en mí y le diera vida. Por eso que cuando digo que el Espíritu le dio vida a la letra, es porque así mismo pasó con el apóstol Pablo, pues, cuando en el tránsito a Damasco, ¿me entiendes? Que lo abordó Jesús, pero él tenía conocimiento de las cosas espirituales, él era fariseo, él instruyó a los maestros, a los pies del maestro Gamaliel, era fariseo de los fariseos, o sea, era de la ley, ¿me entiendes? Y fue instruido por un teólogo, el maestro Gamaliel, y cuando conoció a Jesús, que él percibió, porque él no lo vio, él dice que hubo un resplandor, ¿me entiendes? Él percibió, él no sabía que era el resplandor, pero él percibió la autoridad espiritual. Y entonces dijo de una vez, Señor, ¿quién eres? O sea, porque vio el poder, ¿me entiendes? Le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Me entiendes? Porque tuvo miedo, ¿me entiendes? Claro, delante de semejante poder del Señor Jesús, Señor, ¿quién eres? ¿Entiendes? Entonces Jesús se le anunció. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando de los libros de la Biblia. Gloria a Dios. Dice la palabra en Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. Nehemías. Gloria a Dios. Autor. El libro toma su título actual del primer versículo.
Véase la sección ocasión y fecha. Nehemías es identificado como copero en la corte de Artajerjes. Un copero ocupaba una posición de confianza como consejero del rey y era responsable de impedir que éste fuese envenenado. O sea, el copero tenía la seguridad del rey, o sea, primera confianza, si tiene a cargo la seguridad del rey, tenía que probar todas las comidas, primero el copero, antes que el rey. Gloria a Dios, para que el rey no pueda ser envenenado. Gloria a Dios. Aunque Nehemías disfrutaba sin duda de los lujos del palacio, su corazón estaba en Jerusalén, una pequeña ciudad en las fronteras del imperio. Gloria a Dios. Las oraciones y el ayuno de Nehemías, sus cualidades de liderazgo, poderosa elocuencia, capacidades organizativas, confianza en el propósito de Dios y ágil respuesta ante los problemas, hacen de Nehemías, un gran líder y un hombre de Dios. Gloria a Dios. Nehemías tenía muchas virtudes y muchas capacidades. Dios lo había dotado con muchas capacidades. O sea, gloria a Dios. Y lo que es más importante, Nehemías nos ofrece un ejemplo de su espíritu de sacrificio, cuya única preocupación se resume en la oración que constantemente repetía Nehemías. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Gloria a Dios, Señor. Ocasión y fecha del libro de Nehemías. En la escritura hebrea, el libro de Jeremías aparecía originalmente junto al de Esdras. Gloria a Dios. En la escritura hebrea, el libro de Jeremías aparecía originalmente junto al de Esdras. Muchos especialistas consideran a Esdras el compilador autor de Esdras y Nehemías, así como primera y segunda de Crónicas. Fue Esdras. Gloria a Dios. Parece que estas obras tienen mucha conexión. Gloria a Dios. Esdras, Nehemías, primera de Crónicas y segunda de Crónicas estuvieron a cargo de Esdras. Aunque no estamos seguros, parece que Nehemías sí elaboró una parte del material que aparece en el libro que lleva su nombre, de Nehemías, capítulo 1 al capítulo 7 y del capítulo 11 al capítulo 3. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, honró a Nehemías poniéndole el nombre del líder judío al que el libro pertenecía. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, honró a Nehemías poniéndole el nombre del líder judío al libro que traducía, citándolo en el primer versículo. Nehemías significa Jehová conforta. Nehemías significa Jehová conforta. La historia que aquí se narra comienza en el libro de Esdras y se completa en el de Nehemías. Quien 2 veces sirvió como gobernador, Esdras, de Judea, sale de Persia para su primera misión en el año de Artajerjes I, el cual reinó en el 465 al 424 a.C. Esto dice Nehemías capítulo 2, verso 1. Gloria a Dios. Y este personaje era Nehemías. Regresa a Persia durante el año 32. Eso dice el capítulo 13, verso 6
de Nehemías, de este rey, del rey Artajerjes. Al cabo de algunos días sale otra vez hacia Jerusalén. El contenido del libro indica que la obra no pudo haber sido escrita sino hasta cierto tiempo después del regreso de Nehemías de Persia a Jerusalén. O sea, que regresó de Jerusalén a Persia y fue cuando se escribió el libro. Quizás su redacción definitiva tuvo lugar antes de la muerte de Artajerjes, en el 424 a.C. De otra forma, la desaparición de tan magnánimo monarca habría sido mencionada en el libro de Nehemías. O sea, se escribió antes de la muerte del rey Artajerjes. Nehemías se redactó antes de la muerte del rey Artajerjes I. El periodo histórico cubierto por los libros de Esdras y Nehemías es aproximadamente de 110 años. La reconstrucción del templo bajo Zorobabel, inspirada por la prédica de Zacarías y Ageo, duró 21 años. 70 años más tarde, Esdras trajo un avivamiento y un mensaje necesario sobre el culto en el templo. 13 años después, Nehemías vino a reedificar las murallas. Gloria a Dios. Puede que Malaquías haya profetizado también en esta época. Gloria a Dios. El Señor reprenda al diablo. Gloria a Dios. Si así fue, Nehemías y Malaquías trabajaron juntos para erradicar el culto politeísta. Gloria a Dios. Nehemías, escuchen esto. Si así fue, Nehemías y Malaquías trabajaron juntos para erradicar el culto politeísta y atacaron la promiscuidad de los israelitas con los otros pobladores asentados en Judá. O sea, Nehemías y Malaquías atacaron el culto politeísta. No son tres dioses, es uno. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Y el culto politeísta a otras deidades también. ¿Entiendes? Politeísmo es varios dioses. No son tres dioses, no son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios. Se llama Jesús, que tiene tres distintas manifestaciones. Es otra cosa, ¿me entiendes? Eso es de entenderlo, comprenderlo. Ellos atacaron el culto politeísta en Judá, forzosamente por los asirios, que lo trajeron los asirios 200 años atrás. Tuvieron éxito en su desempeño, que durante el periodo intertestamentario el pueblo de Dios no cayó en la idolatría. Gloria a Dios. Se tuvieron tanto éxito Nehemías y Malaquías en que erradicaron el culto politeísta, que en el periodo que versa entre el primero y segundo testamento, que son 400 años de silencio que hizo Dios, el pueblo de Dios no cayó en la idolatría. Así, cuando el Mesías vino, personas como Zacarías, Elizabeth, María y José, Simeón y Ana, los pastores y otros, eran gente devota en el cual Dios pudo comunicarse. O sea, era gente que creía en un solo Dios y Dios podía usarlo. Dios pudo conectarse con esas personas para transmitirle dirección, para ponerle querer como el hacer, para darle profecía. Gloria a Dios. Contenido de Nehemías. Nehemías se refiere al aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe en Dios. Esdras había dirigido un avivamiento espiritual. Esdras había dirigido un avivamiento espiritual.
mientras que Nehemías era el Santiago del Antiguo Testamento, que retaba a la gente a mostrar su fe a través de las obras. En el Nuevo Testamento, Santiago reta a la gente a mostrar su fe a través de las obras. Bueno, Nehemías en el Antiguo Testamento era el Santiago del Nuevo Testamento. Nehemías retaba a la gente a hacer las obras por fe. Gloria a Dios. O sea, su comportamiento diario. La primera sección del libro, de los capítulos 1 al capítulo 7, trata de la muralla de la ciudad. Para mantener su integridad como pueblo, Judá y Benjamín tenían que protegerse. Las tribus de Judá y Benjamín tenían que protegerse de quienes vivían fuera de la ciudad. Por eso es que era necesario la muralla. Gloria a Dios. En el periodo en el que se edificaba la muralla, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de Nehemías, de este dinámico líder, se sobrepusieron al desánimo. A través del liderazgo y de las palabras Nehemías impartió. Cuando uno predica, tú transmites a los otros espíritus lo que hay en tu espíritu. Por eso es que es tan delicado que alguien se monte en el altar a predicar. O no tanto en el altar. Uno escuche cualquier mensaje. ¿Me entiendes? Cualquier mensaje puede transmitir, ¿me entiendes? Luz o oscuridad. Por eso es que la persona que se monta a transmitir un mensaje, sobre todo si es espiritual, porque te conectas con el espíritu de los otros seres y le transmites la energía a esos otros espíritus. Gloria a Dios. Bueno, esto fue lo que hizo Nehemías. Tocó, ¿me entiendes?, los espíritus de las personas y se pusieron manos a la obra. Se sobrepusieron al desánimo. Eso queda en Nehemías capítulo 4, verso 6. A las burlas. No le importó las burlas. Capítulo 2, verso 20. A las conspiraciones. Capítulo 3, verso 9. Y a las amenazas y agresiones físicas. Capítulo 4, verso 17. El Espíritu da para todo. No, que yo puedo hacer esto, pero no esto. No, si Dios te capacitó para esto, usted puede hacer todo. Usted está capacitado. Lo importante es que usted se disponga a cultivar su conocimiento. ¿Para qué? Para que la luz de Dios, la luz de su espíritu, pueda fluir a través de la lupa de su alma y pueda reflejarse al exterior a través de su carne. Gloria a Dios. La segunda sección del libro, los capítulos 8 al capítulo 10, está dirigida a la gente dentro de la ciudad. El pacto fue renovado y los enemigos de adentro fueron denunciados y contenidos rigurosamente. Gloria a Dios. Dentro de las iglesias dentro de las comunidades cristianas debe haber mucho tacto y velar mucho, ¿me entiendes? Que las relaciones sean verdaderamente en Dios, en Cristo. ¿Me entiendes? Eso es las malas intenciones, los malos pensamientos, las malas conversaciones, corrompen la buena costumbre. ¿Entiendes? Esas cosas. Para guiar a su pueblo, Dios escogió a un hombre de corazón recto y clara visión. Lo colocó en el lugar preciso, en el momento preciso. Lo dotó de su espíritu y lo envió a realizar prodigios. A Nehemías. Gloria a Dios. En la última sección, los capítulos 11 al capítulo 13, el pueblo ha sido restaurado para obedecer la palabra de Dios. En tanto Nehemías trabajaba como líder laico. Nehemías trabajaba como líder laico
Esdras era sacerdote. Tremendo equipo de trabajo. Gloria a Dios. Durante ese periodo, Nehemías, en su condición de gobernador, emplea su influencia para apoyar la labor de Esdras. Lo que es estar en el mismo espíritu. Fíjense esto. Voy a recapitular esto. Durante este periodo, Nehemías, en su condición de gobernador, Nehemías fue gobernador de Jerusalén, emplea su influencia para apoyar la labor de Esdras, para apoyarlo suministrándole insumos, dinero, apoyar la labor no tanto de Esdras, sino de Dios a través de Esdras, y guiar al pueblo. Se trata de un hombre enérgico que reflexiona antes de actuar. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Nehemías. 4 principios importantes se derivan de Nehemías. Primero, la obediencia a la voluntad de Dios. Nace a menudo de la compasión. Gloria a Dios. La obediencia a la voluntad de Dios nace a menudo de la compasión. Cuando usted puede visualizar que hay una necesidad y Dios a través de usted tiene cómo suplirla, entonces usted no puede, su conciencia levanta una voz y nos lleva a cumplir tal misión. Claro, los que tenemos conciencia, ¿entiendes? Los que tenemos como hábito orar, los que tenemos como hábito tener una vida de intimidad con Dios, desarrollamos tres cualidades únicas que se llaman intuición, comunión y conciencia. Gloria a Dios. Se requiere la cooperación de otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por eso es que mi énfasis del trabajo en equipo, ¿entiendes? De capacitar a las personas como líderes para que después trabajen como equipo, para que la voluntad de Dios debe cumplirse en equipo, ¿me entiendes? Porque la voluntad de Dios es muy grande, ¿entiendes? Tenemos que articular un equipo de trabajo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tercero, la confianza es un fruto de la oración ferviente y de la proclamación de la palabra de Dios. Declaramos la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la que se revela la voluntad de Dios. Cuarto, la valentía debe manifestarse como tenacidad, que rehúsa todo compromiso en lo que toca hacer la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es primero. Si alguien quiere comprometernos en otras cosas para desviarnos del objetivo, ¿me entiendes? No es la persona, es el diablo a través de esa persona, ¿me entiendes? Para desviarnos del propósito de Dios. Pero por eso es que es tan necesario que podamos edificarnos en el conocimiento espiritual, para que eso automáticamente, cuando usted tiene ese conocimiento, automáticamente se dispara el bombillo de alerta, porque hay algo que no está funcionando como debe ser, como a Dios le agrada. Cristo revelado en el libro de Nehemías. Nehemías, con su asociado Esdras, convocó al pueblo de Dios para que se acordara de la ley. Al hacerlo, se convirtió en uno de los autores inspirados de la Sagrada Escritura, que pusieron al pueblo en manos de su ayo. Gálatas 3, 23 y 24 dice esto, vamos a leerlo. Gálatas 3, 23 y 24. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido un canal para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria a Dios. Para que lo guardara hasta la venida de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, Nehemías y Esdras formaron un equipo. Y transmitieron al pueblo a través de sus escritos que venía una nueva era, que donde no era bajo la ley, sino era por fe, era por gracia, por creer, Señor, yo creo en ti. Dice la palabra en Isaías 6:23, creo. Vamos a ver. No, Isaías 3:6. No. Dice, está en el libro de Isaías, dice, tú guarda en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Después yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, pero ahorita se me olvidó. Aunque en Nehemías no se alude directamente a Cristo, este mismo personaje lo anticipa a través de su ejemplo de vida. Nehemías anticipó a Cristo. Fue un líder valiente que desafió los peligros y exhortó al pueblo a hacer la obra de Jehová. Capítulo 2, verso 18 de Nehemías. Como el propio Cristo desafió a quienes se le oponían y alentó a sus discípulos a perseverar. Esto queda en el libro de Juan, capítulo 15, verso 18 al 27. Oraba ardientemente, Nehemías, capítulo 2, verso 1 al 20, capítulo 6, verso 9 al 14. Al igual que Cristo, en Lucas 6:12, una oración ferviente de Cristo. Nehemías oraba fervientemente como Cristo. Por eso es que la oración ferviente es tan necesaria, expresiva, que tú puedas hablar, Señor, te expresaste, ¿me entiendes? Eso es lo que se llama una oración ferviente, con voz en cuello. Por último, estaba dedicado a la ley de Dios, Nehemías, capítulo 8, verso 9 y verso 10. Un elemento importante también en la vida de Cristo, evidentemente. El que se rige por las normas de Dios está en bendición. Mateo, capítulo 5, verso 17. Espíritu Santo en acción en Nehemías. Desde la creación, el Espíritu Santo ha sido el brazo. Miren, escuchemos esto. Espíritu Santo en acción en el libro de Nehemías. Desde la creación, el Espíritu Santo ha sido el brazo ejecutor de Dios sobre la tierra. Escuchemos esto. Eliú, el brazo ejecutor del Señor Jesús, el Espíritu Santo. Eliú tenía razón cuando dijo a Job, el Espíritu de Dios me hizo. En Job capítulo 33, verso 4. La cuestión consiste en que el Espíritu de Dios es quien obra para hacer de nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. Lo que usted sea hoy, ¿me entiende? Dios está conspirando para que en el futuro su talento sea perfeccionado y Dios pueda ir. Dios no es mago, Dios trabaja por medio de procesos. Su proceso, así como mi proceso, no ha culminado. ¿Entiendes? Yo no sé hasta dónde voy a llegar, hasta dónde Dios me va a permitir llegar, ¿me entiendes? Y usted tampoco sabe, pero Dios sí lo sabe. Y el proceso de perfección se va a cumplir en nuestra vida en la medida que podamos asumir el carácter de Cristo.
Porque ya podamos edificar nuestra vida y nuestra alma en el conocimiento de la ciencia y de los misterios de la palabra de Dios. Nehemías 2:18 afirma: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La mano de Dios, es decir, su acción sobre la tierra, el Espíritu Santo, son referencias al Espíritu Santo. Ezequiel, uno de los cautivos en Babilonia, antes del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén, escribió: os daré un corazón nuevo. Es una profecía. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, del capítulo 26 al capítulo 28. Ezequiel 36, del verso 26 al verso 28. Ezequiel capítulo 36, del verso 26 al verso 28. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová conforta, actuaba claramente como un instrumento del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu de Dios constituyó un modelo de cómo obra el Espíritu Santo, y fue uno en los que se cumplió la notable profecía en tiempos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El propósito de Dios en Nehemías se cumplió. Yo espero que Dios me permita cumplir mi propósito en esta vida, en Él. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndole. Hasta la siguiente entrega.